Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y el Señor nos ha indicado que yo sería el que voy a presentar la palabra. El tema que les traigo en esta mañana es un tema muy interesante porque tiene que ver con una seguridad en Cristo Jesús, una seguridad en Dios a pesar de cualquier circunstancia, cualquier problema, dificultad, enfermedad y cualquier situación. ¿Cómo nosotros podemos confiar en Él? Entonces, para ello, quisiera invitarlos, voy a hacer una oración de rodillas si gustan acompañarme y voy a incluir a unas personas en oración que están enfermas y vamos a orar por ellos también. Nuestro buen Dios, te agradecemos infinitamente por todas las misericordias que has tenido con nosotros, por todas las bendiciones que hasta la fecha tú has derramado. A pesar de las dificultades, tú has estado con nosotros. Y gracias porque tú nos cuidas y nos proteges de cualquier circunstancia. También el Espíritu Santo nos ayuda para poder ir y caminar y estar en confianza y en comunión con Él, con Cristo, con Dios. Gracias también porque en esta mañana nos das la oportunidad de presentar dos personas que se encuentran enfermas, a Francisco y Natalia. Señor, tú, así como anduviste en esta tierra a través de Jesucristo sanando enfermos, rogamos que tú obres en cada una de estas dos personas. Y si en alguna manera hay alguna otra persona en la congregación que se encuentra enferma, rogamos que tú también le des la sanidad. Y si aquellos que nos están viendo también hay alguno enfermo y que también hay una enfermedad espiritual, rogamos que tú atiendas esas necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora en cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Temor, miedo. El Señor Jesús en muchas ocasiones nos indicó que no debemos de tener temor. Varias circunstancias. De acuerdo a la psicología moderna, hay 5 fundamentos de temor, los cuales de ahí se desprenden muchos otros más. El presidente Franklin dijo lo siguiente: la única cosa a la que debemos de temer es al miedo mismo. Y el miedo, según una organización dice, es aquella perturbación o angustia que tienen las personas donde el ánimo, las circunstancias, sean reales o imaginarias, producen un efecto de enfermedad, sea mental o en el cuerpo. Este es un sentimiento común de todos los seres humanos. No hay nadie que se escape a ello. El problema está en cómo nosotros le vamos a hacer frente a ese temor, a esa angustia o a ese problema o dificultad. Entonces, ¿de qué debemos de tener miedo? Bueno, hay muchos problemas y dificultades que pueden causarnos miedo, pero el principal objeto de ellos son 5 dentro de la psicología moderna. Primero, la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte. Aún muchas veces las personas como cristianas tienen miedo a morir. Si ya hicieron un arreglo con Cristo, entonces ¿por qué tienen miedo? Si ya tienen a Jesús como su Salvador personal, ¿por qué tener miedo? Pero sin embargo es algo natural. La gente tiene miedo. Por ejemplo, el miedo a las alturas. El miedo a las alturas, muchas personas le tienen miedo. Y en eso yo me identifico porque mi hija menor, ella nunca ha querido volar en avión. Cuando veníamos de Los Ángeles para acá, a Guadalajara, para visitar a la familia, ella me dice: papi, yo no quiero ir. Yo no quiero, no puedo. Solamente si tú te sientas conmigo. Le digo: ¿cuál es la diferencia si me siento contigo? Lo que sea. Pero era un miedo, un pavor. Todavía antes de venirme le pregunté: ¿cuándo te gustaría ir? Dice: volando, papi, no voy. No voy porque le tengo un pavor, un pavor tremendo a volar. Pánico a los viajes en avión, pánico a diferentes situaciones, circunstancias. También el miedo a la autonomía, a perder esa autonomía. ¿Qué es esto? Bueno, es el miedo inmovilizador, paralizador, restringidos y sometidos, atrapados, encarcelados
en alguna circunstancia, en alguna manera. Este miedo yo me identifico un poco con él. Le voy a decir por qué. Yo le tengo pavor a estar encerrado. Encerrado. No importa qué tan seguro esté estar encerrado, yo me da miedo. Es un pavor que tengo. Y es algo nato. A veces no sé por qué viene. Yo no le tengo miedo. Por ejemplo, si usted le van a hacer una resonancia magnética, el hecho de yo estar allí metido sin moverte, me da temor. ¿Sí? Y son miedos que hay que vencer. Pero también existe otra clase de miedos, y es el miedo a la soledad. Muchas personas tienen miedo a estar solos. Sin embargo, hay otras personas que la soledad les encanta, están tranquilos y felices. Pero sin embargo, la mayoría de las personas, Dios nos creó para sociabilizar, para compartir. Y la mayoría de las personas tienen miedo a la soledad, tienen miedo a quedarse solos. A veces yo me encuentro, por ejemplo, yo tengo unos tíos que él tiene 93 años y ella tiene 90 años. Pues cuando se enferma uno, el otro cae. Sí, porque hay cierto miedo a quedarse solos. También el miedo a la mutilación, que a usted pierda alguna parte de su cuerpo, alguna situación, algún miembro de la familia, les da miedo. Es un miedo natural, normal. Expresar miedo a separación, a la mutilación de alguna parte de nuestro cuerpo. También el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Morir es algo que tarde o temprano nosotros tenemos que enfrentarlos. Y hay un miedo tremendo al ego, a perder esa parte que nosotros sentimos donde estamos en control de las cosas. A veces el sentirnos humillados, que una persona nos humille, el temor a hablar en público, ese ego. Y de hecho, yo era así. Digo era porque cuando yo estaba en la escuela, yo me iba a la parte de atrás, me sentaba en la parte de atrás, detrás de la persona más gordita para que nadie me viera, para que el maestro no me pudiera preguntar. De hecho, cuando estaba en la secundaria, allá en Zapopan, en la secundaria número 7 para varones, en aquel tiempo, me pidieron que diera una historia de Don Quijote de la Mancha. Es increíble, lo leí y no me lo pude grabar. El pavor de estar enfrente a mí me aterraba. Y me dijo la maestra, dice, bueno, ya que no lo puedes dar, ¿por qué no lo lees? No podía leer. Era increíble, pero se me movían las letras, las palabras. Ese era un pavor y ese es un ego. Pero cuando el Señor me llama, ya hace 39 años, ahí en la iglesia de Rayón, que el pastor Josué Murillo me bautizó, me pidieron luego de que diera la clase de escuela sabática. Como yo recién, teniendo ese pavor, iba, pero gracias a Dios, Él trabajó en mi vida y ese miedo desapareció. Ahora, por la gracia de Dios, donde quiera que me inviten, sean pocos o sean muchos, el Señor obra. Perdón. Y el Señor trabaja en nuestras vidas. Entonces, el miedo es algo que usted y yo tenemos que vivir con él. Tenemos que saber cómo poder relacionarnos y poder vencerlo. Resulta que la religión se han dado cuenta que es algo de lo que nos ayuda para poder vencer el miedo. El tener una relación con Dios nos ayuda a vencer ese miedo, a no ser personas temerosas, en el sentido de que tengamos miedo a Dios o a las cosas. Pero sin embargo, el Señor en 2 de Pedro nos dice lo siguiente. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro, no sé si tengan una agüita por ahí. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Salvador, a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Mis hermanos, ahora sí, tenemos la oportunidad nosotros de poder crecer. No es nada más llegar al conocimiento de Jesús, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que a Él sea la honra y la gloria. También nos lleva allí a que tú y yo tenemos que tener una relación para prepararnos, para estar listos para la eternidad. Esto que nosotros estamos viviendo ahorita es nada más
un pasar, un peregrinar para poder estar con Cristo en el cielo 1000 años y después esta tierra restaurada para poder vivir por una eternidad. Entonces, debemos de tener una confianza y una seguridad. ¿Cómo? El proverbista en Proverbios capítulo 11, 25 dice lo siguiente: el alma generosa será engordada. Y luego dice: y el que saciare, él también será saciado. En otras palabras, el consejo aquí es que si nosotros somos generosos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Vamos a ser bendecidos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para ser bendecidos o porque el Señor nos motiva, nos impulsa a hacer eso? Es porque el Señor nos impulsa, porque el Señor quiere que tú y yo seamos personas dadivosas, que podamos tener una relación personal con ese Jesús, y entonces tú vas a sentir que el dar, en lugar de quitarte, te va a bendecir. Es como cuando diezmamos. Al dar los diezmos y las ofrendas, ¿qué pasa? El 90% que queda con nosotros, o el 85% que queda con nosotros, es multiplicado, es bendecido, y te ajusta y se extiende de tal manera que eso que te quedó es una bendición, mucho más que si te quedas con el 100%. Efesios 4:15 nos dice lo siguiente: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Siguiendo la palabra de Dios, siguiendo a Dios en amor, vamos a ir creciendo en Él. Entonces, mis hermanos, tenemos la oportunidad, tú y yo, de seguir la verdad. Seguir la verdad. Esta palabrita es una palabra griega que tiene que ver con el decir, con el hablar la verdad, pero también tiene que ver con el mantener la verdad en tu vida. No es nada más aceptar esa verdad, sino es que debes de mantenerla contigo. Y no nada más eso, es ser veraz, ser honesto, decir siempre la verdad y seguir siempre la verdad. No a las doctrinas de seres humanos, sino a las doctrinas que Dios ha dejado en su palabra, firmes y bien fielmente establecidas. El espíritu sincero y sencillo de la persona le va a hacer una salvaguardia contra los engaños de las falsas doctrinas cuando tú eres firme y fiel y eres constante en la palabra, eres veraz en la palabra. Juan capítulo 3, 21 dice lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz. Hay otro texto en San Juan 8, 44. Dice que el diablo es el padre de la mentira y no hay verdad en él. San Juan 18, 37, Pilato le preguntó a Jesús: ¿y qué cosa es verdad? Juan 1:6 dice: si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Analicemos el primer texto de San Juan capítulo 3, 21. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, el que practica la verdad tiene que haber un anhelo ferviente de vivir en esa verdad. Sentir en tu mente y en tu corazón el deseo de obedecer a Dios, de estar de acuerdo a la palabra. También quiere decir que los principios de la verdad tienen que vivir plenamente en tu vida, en que tú los abraces con todo tu mente, con todo tu corazón. Y el mérito de una vida victoriosa no radica en nosotros, radica en la conexión que tú tienes con Cristo y en la dirección maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, la luz se manifiesta en nosotros, y entonces nosotros somos personas que van aluzando. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, que nosotros éramos la sal y la luz de la tierra. Entonces, esa sal y esa luz la luz alumbrar, y la sal tiene que darle sabor a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias, a tu vida matrimonial, con tus hijos, en tu trabajo y en todas las actividades. Entonces, San Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Mis hermanos, como cristianos, nosotros no debemos ser personas mentirosas. Debemos de ser personas veraces, firmes, personas que se mantengan en la verdad. ¿Sí? Y eso es algo que el enemigo está tratando de implantar. Cuando una persona quiere salirse de sus garras, él va a hacer todo lo posible para sacarte de allí y meterte dentro de las mentiras. Y a veces nosotros, si nos descuidamos, puede arrastrarnos a sus sofismas de mentiras, y al rato, sin que tú y yo nos demos cuenta, estamos quizás practicando mentiras.
Por eso es que nosotros necesitamos mantenernos en la luz y alejarnos lo más posible del padre de la mentira. Y esto es solamente teniendo una conexión con Cristo, nada más. El Espíritu Santo va a venir a ti, te va a ayudar y entonces, mis hermanos, cuando el padre de la mentira llega, pasa como cuando nuestros primeros padres, en Génesis. Antes Dios se podía pasar tranquilamente y ellos vivían tranquilos. Pero allí, después de que entró el pecado, ¿qué fue lo que pasó? Dios se movía en el huerto y le habló a Adán y a Eva. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Tuvieron miedo y se escondieron. ¿Y qué les dice el Señor? Dios, ¿quién les enseñó que tienen miedo? ¿Acaso han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Han comido de él? Cuando nosotros empezamos a comer de esos sofismas que el enemigo a veces planta, vienen miedos a nuestra vida. Y nosotros con Cristo, que Él es el que da el primer paso a buscarnos, así como nuestros primeros padres. Dios fue el que dio el primer paso, salió a buscarlos. Y al buscarlos quería encontrar y tener una relación con ellos. Pero el miedo de haber hecho lo incorrecto, el miedo de decir, bueno, ofendimos a Dios de esta manera, ellos empezaron a pensar cosas en su cabeza. Por eso es importante, mis hermanos, que ustedes y yo podamos mantenernos firmes y fieles. Entonces ustedes se preguntarán, si el diablo es el padre de la mentira, entonces Dios es el padre de la verdad. Él es el que se mantiene. Pero también mucha gente quizás que nos están viendo, quizás muchos aquí se preguntaron al principio, ¿y qué es verdad? Como Pilato le preguntó a Jesús, bueno, ¿y qué es verdad? ¿Qué es verdad? Tristemente, Pilato no esperó la respuesta de Jesús. Se dio media vuelta, dice la Escritura, y se fue a los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún crimen en este hombre. Sin embargo, dentro de la palabra de Dios, nosotros tenemos 5 verdades fundamentales. Y esas 5 verdades fundamentales son muy importantes. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10 nos dice lo siguiente. Jehová Dios es verdadero. O sea, no hay otro fuera de él, dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignidad. ¿Cuál es la primera verdad que tenemos nosotros? Jehová Dios, ¿qué? Es la verdad. ¿Sí? Vamos a ver la otra verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Y Jesús dice la palabra que Él es la verdad. ¿Cuántas verdades tenemos? 2. Jehová Dios y Jesucristo es la verdad. Allí mismo en San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, nosotros encontramos otra verdad que nos encuentra muy bien detallada allí. Ahorita que la tengamos en la pantalla para poder leerlo, San Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué vamos a hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Y qué va a suceder? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y qué dice el versículo siguiente? El Espíritu de ¿qué? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pregunto, ¿cuántas verdades llevamos? 3. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver otra verdad. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? 4. Muy bien. Salmo 119, versículos 142 y 151. Vamos a encontrar allí otra verdad que necesitamos añadir. Vamos a ver la quinta. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa? Es la verdad. Del versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos, ¿cuántos? Todos tus mandamientos son verdad.
Y yo les quisiera añadir otra verdad más, que dentro del Antiguo Testamento se encuentra muy bien delineada. Si usted estudia el Éxodo capítulo 25 hasta el final, nos habla de qué situación, del santuario. Si usted estudia Levíticos, Deuteronomios, y si usted va al libro de Daniel, y si usted va al libro de Apocalipsis, y si usted va a los 4 evangelios, nos habla del santuario. De hecho, el libro de Apocalipsis, la base es el santuario. Y de ahí se encuentran delineados todos los acontecimientos que vienen en el futuro. Y de hecho todavía el libro de Hebreos, después del capítulo 4, nos menciona que Cristo se encuentra ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo? Moviéndose por allí, haciendo todo el trabajo que Él requiere hacer para tu salvación y para la mía. Entonces, por eso de estas verdades fundamentales nosotros tenemos que tenerlas bien firmes y establecidas. Y de hecho, mis hermanos, si usted y yo no entendemos el santuario, no vamos a entender muchas cosas de las que están sucediendo. Y si no entendemos el santuario, no vamos a tener una solidez firme, cimentada en lo que es la palabra de Dios. De hecho, Cristo sigue todo un lineamiento. Todo el santuario habla de Cristo. Todo, absolutamente. Y nos habla todo lo que está haciendo, lo que hizo en el pasado, lo que hizo en el presente y lo que sigue haciendo en el futuro, para beneficio tuyo y mío. Entonces, mis hermanos, el que deliberadamente rechaza la verdad se encuentra en problemas. Por eso es que la palabra de Dios nos la ha dado para que tú y yo tengamos una guía, un mapa, un GPS, para que Él pueda dirigirnos. Y nos ha dejado algo más, el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos muestre, el que nos diga, el que nos interprete, el que nos enseñe, el que nos guíe a toda verdad. Entonces, mis hermanos, el amor y la verdad son inseparables. Dentro de todo lo que hemos visto, los 10 mandamientos, Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra, todas esas verdades nosotros tenemos que abrazarlas, pero con amor. Con amor, porque el amor dice que cubre multitud de pecados y el amor es el que nos lleva a abrazarnos a Cristo. Por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, en otras palabras, obedece. Si me amas, está conmigo. El amor a la verdad. El Señor Jesús también a través del apóstol Pablo nos dice lo siguiente. En Efesios capítulo 3, versículo 17 nos menciona. Esto pues les digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis ¿cómo? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra mente y nuestro corazón. La palabra morar tiene que ver de un habitar, de un estar constante. No es nada más aceptarlo hoy y el día de mañana ya vivir como sea. El día de mañana pensar diferente. No, es una constancia en nuestra vida. Y eso es importante para cada uno de nosotros. San Juan 14:23 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra olvidará. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra olvidará. Mi palabra la dejará. Mi palabra la hará a un lado. ¿Qué dice? Esa palabra guardar tiene que ver de ser constantes. Entonces nosotros tenemos algo muy importante. Dice, mi palabra guardará, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quién quiere venir a morar contigo? Jesús. Dice, vendremos, plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Van a estar contigo, te van a ayudar y van a estar contigo todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor quiere estar con nosotros todo el tiempo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice lo siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Ahora, mis hermanos, el Señor nos habla de que nuestra santificación es algo continuo.
Nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios ayuda para que nos ayude, para que esa santificación pueda darse en nuestra vida. Y tú y yo podamos ser personas veraces, personas que hablan verdad, personas que viven la verdad. Personas que a través de esa verdad el miedo desaparece, porque Cristo mora en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14 y versículo 18. Nos dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y versículo 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar ¿cómo? Con diligencia, ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz. ¿Quién puede lograr eso? ¿Quién puede lograr eso? Exactamente. Nosotros por nuestra cuenta no podemos, pero en Cristo hay toda la gracia, toda la ayuda, todo el don maravilloso del Espíritu Santo para que tú y yo estemos capacitados para glorificar a Dios en nuestra vida, en la manera de vivir, la manera de pensar. Pero puesto que tengo por justo premio estar en el cuerpo, despertarnos a nosotros, ayudarnos para que a través de las amonestaciones el Señor nos ayude a caminar más cerca de Él. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús a través del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, 18, nos dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 3, 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria hasta el día de la eternidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a obtener la santificación? Es creciendo en la gracia de Cristo, estar unidos con Él, pegados con Él. Siempre al unirnos con Él va a haber victoria. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de estar con Jesús de una manera increíble. Y además, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 20, nos hace un llamado a ti y a mí, a cada uno de los que nos decimos cristianos. Porque dice el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente, a ver si lo vamos a tener en la pantalla. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que quiere hacer el Señor con nosotros? El Señor quiere entablar una relación personal contigo. Quiere intimidar contigo. Quiere intimidar conmigo. Quiere tener una relación personal. Y fíjese lo interesante. Él llega y toca. Pero ¿quién abre? Dios no te va a forzar a abrir la puerta. Dios nunca te va a obligar a hacer nada que tú no quieras cuando Él te lo pide. Él simplemente te toca. A ti y a mí nos corresponde abrir la puerta. Y eso es lo interesante, que servimos a un Dios que respeta tu manera de pensar. No te obliga. Te dice, mira, aquí estas son las bienaventuranzas, esto es lo bueno y esto es lo malo. Elige el bien para que te vaya bien, porque si eliges el mal, vas a ser destruido. ¿Sí? Entonces por eso el Señor nos presenta aquí que a través de la fe nosotros podemos agarrarnos, aferrarnos, unirnos a Dios de una manera que vamos a tener una confianza increíble en Él, una seguridad que a pesar de que nos esté yendo mal, las promesas de Dios es que no va a dar una tentación mucho más fuerte de lo que tú y yo podemos soportar. Y el Señor nos va a dar, de la misma manera que permitió que entrara un problema, te va a dar la salida. Pero ¿cuál es el trabajo que Él quiere? Bueno, eso te toca a ti y a mí. Cuando estemos en alguna situación, descubrir a través de la oración, a través de la obra del Espíritu Santo y su palabra, saber qué es lo que quiere de nosotros. Por eso es importante que tú y yo nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor de Cristo. Y a estar en el amor de Cristo, entonces al estar arraigados y cimentados, vamos a nosotros poder estar bien sólidamente fundados en Cristo, en Dios, y no va a haber nada que nos va a mover. Jeremías 17:8. Jeremías 17:8 dice lo siguiente: porque será como el árbol plantado
junto a aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros con este ejemplo? Que tú y yo, así como el árbol echa sus raíces profundas cerca del río, tiene la facilidad de hacerlo porque está mucho más suave para que pueda penetrar y se arraigue profundamente. Tú y yo, la raíz que debemos de tener, ¿hacia dónde debe de ser? Hacia allá. Nuestra raíz debe de estar fundamentada en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en su palabra, para que tú y yo podamos mantener esas raíces firmes y que después, cuando vengan los problemas y las dificultades, cuando venga la sequía, tú y yo estemos bien solidificados. ¿Sí? Colosenses 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica desde la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo sigue predicando ese evangelio, tú y yo seguimos predicando ese evangelio de Dios. Mis hermanos, tenemos una oportunidad maravillosa de ser copartícipes de esa predicación, de poder llevar al mundo a ese Dios creador y sostenedor. Es nuestro Dios porque nos creó, es nuestro Dios porque nos redimió y es nuestro Dios porque nos sustenta. Porque Él nos da todo lo que nosotros podemos tener. El amor nos hace que nos arraiguemos en Dios. Y lo que nos motiva a ser obedientes a Dios, a amar a ese Dios, es lo que Él ha hecho primero por nosotros. Él nos amó primero. Y nosotros lo único que hacemos es responder a ese amor, que aún ese amor viene dado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta algo. Apocalipsis 2:4, esta es una palabra muy importante. Apocalipsis 2:4 nos aconseja a nosotros. Yo no sé cuánto tú tengas dentro del Evangelio. Su servidor el próximo año, el 20 de marzo, cumplo 40 años que me bauticé, que me entregué al Señor. 40 años. Y dice en la palabra allí, a ver si podemos buscar Apocalipsis 2:4. A mí me dice, yo no sé si te diga a ti o a ti que me estás mirando, a mí me dice lo siguiente la Escritura. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué tiene contra ti, contra mí y contra ti Dios? Miren, mis hermanos, cuando recién conocemos a la esposa que tenemos, ¿cómo andamos? No nos calienta ni el sol. Hacemos lo imposible para que esa mujer nos haga caso o ese hombre nos haga caso. Sí, porque ahora ya se voltearon los papeles. Ahora las mujeres le buscan a los hombres, cuando antes los hombres buscaban a las mujeres. No se crean. Pero en realidad eso es así. Cuando de recién empiezas a entablar esa relación con esa pareja, con esa persona, ¿qué pasa? Le llevas flores, le llevas atención, le llamas y todo, te interesas en todas las cosas, tratas de ayudarle en todo. Pero una vez que te casas, una vez que pasa el tiempo, ¿qué pasa? El amor como que se enfría. No es que se haya enfriado, es que nosotros hemos dejado de hacer lo que hacíamos antes. Y el Señor nos dice lo mismo. Cuando tú me aceptaste, yo me acuerdo, el hermano Margarito me dio estudios bíblicos en mi casa, me pasó películas y predicaciones. 3 cosas en una ocasión. Iba a la casa 2 o 3 días por semana y me daba esas 3 cosas. Y todavía llegando a la iglesia, el pastor de la iglesia me daba estudios bíblicos. ¿Cómo cree que empecé yo? Con un fervor, con una fuerza. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como que se amortiguó ese asunto. Por eso les digo que eso es mío. Yo no se los quiero dejar a ustedes, pero usted se siente como yo, que ese primer amor tiene que revivir, porque el Señor me dice a mí, tiene que regresar ese primer amor, ese fervor que sentías. Tú no te callabas. Yo salía de la casa y las personas me miraban salir con mi traje cuando nunca usaba traje y me decían, el Catrini, buenas. Y se burlaban de mí. Eso era, y a mí no me importaba, y no me importa todavía. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos llama y me dice a mí, has dejado tu primer amor, analízalo, medita. ¿Qué has dejado? Que Dios, antes tú tenías una relación con Él, muy diferente a la que hoy tienes.
Entonces necesitamos regresar a ese primer amor. Tu primer amor, ese amor increíble que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mis hermanos, Jeremías 51:46 nos dice, y no desmaye vuestro corazón. Dios es tan misericordioso, dice, no te desmayes. Jeremías 51:46. Ni temáis a causa del rumor. No tengas miedo a causa del rumor, que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después de otro el rumor, ¿qué va a pasar? Y después de otro año del rumor, y habrá violencia, y en la tierra, y dominador contra dominador. O sea, estas cosas, pandemias y cosas que pasan en la vida, van a venir y se van a ir. Pero el asunto que Dios no llegue a tu vida y se vaya, que se quede. Porque Dios es el único que te va a sostener en los momentos difíciles. En los momentos difíciles que Dios permite que por alguna razón pase. Mis hermanos, nosotros tenemos una importancia grande para Dios, porque el hecho de venir Cristo a esta tierra, morir por ti, por mí, es porque eres importante. Tienes un valor increíble. Has costado nada más ni nada menos que la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por eso, mis hermanos, porque nosotros costamos un precio tan alto, es porque nosotros, el amor de Cristo es tan grande y ese amor nos constriñe, ese amor nos motiva y por eso nosotros somos personas diferentes. Diferentes, el mundo no lo ve, pero somos personas diferentes. Debería de notarlo, deberíamos de ser diferentes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Y todo lo que tus padres, a ver si lo pueden poner. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estén quietos. ¿Sí? Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No tengas miedo, no desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿De quién es esta palabra y para quién? Es de Dios, para ti y para mí. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos afligimos tanto? No tengas miedo, confía en el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que salgas por ahí y andes haciendo cosas que... No, yo no estoy diciendo eso. Pero no tengas miedo, porque Dios va a estar contigo. Él dice, estate quieto. Estate quieta, yo voy a pelear por ti, yo te voy a defender, dame tu pleito que yo lo pleitearé. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos una cosa interesante aquí que ver. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, vamos a ver algunos ejemplos en el tiempo que nos queda de personas que pasaron por situaciones difíciles. Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pregunto, ¿quién era Sansón? Sansón era una persona que se planeó su nacimiento. ¿Sí? Y a través de ciertas instrucciones a los padres de él se le dijo, de esta manera debes de comer, de esta manera así, 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 así. Les dio todas las instrucciones. Pregunto, ¿Sansón hizo todo lo que Dios le pedía en el principio? Sí, en el principio sí. En el principio vivió 20 años gobernando. Y él vivió y no había ningún problema. El problema estribó en que cuando salió y miró allá a una mujer y le dijo al padre, consígueme a esa mujer porque agrada a mis ojos. Dice, mira, tantas que hay aquí en la iglesia y tú te vas a ir a buscar otra gente. Mira que ellas son filisteas, estas aman a Dios. Dice, pero esta no está bonita, a mí la que me gusta es aquella. Aquella está más bonita, mira cómo está. A mí me agrada a mis ojos. Y de allí comenzó su caída. Y Sansón se transformó en un títere de sus deseos. ¿Que no había sido un hombre preparado para liberar al pueblo de Israel de los filisteos? Sí. ¿Hizo mucho al principio? Sí. ¿Hemos hecho nosotros mucho al principio? Y de repente nos hemos caído quizás a lo mejor, no al grado de Sansón, pero
hemos bajado la guardia. Por eso es importante. Estas historias no están ahí para que se las contemos a los niños en la noche para que puedan dormir. Es para que tú y yo tomemos ejemplo de lo que les pasó a ellos. Porque tú y yo tenemos un evangelio puro, un evangelio que el Señor ha dado a esta iglesia para que pueda predicarla a todo el mundo y pueda ser una persona transformada para la honra y gloria de Dios. Pero veamos qué fue lo que pasó ahí con Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 18. Usted puede leer todo el capítulo 16 y va a hablar de Sansón allí. Muy bien, capítulo 16, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Qué le pasó a Sansón? Había revelado cuál era el secreto. Le cortaron el cabello y se perdió toda su fuerza. Inmediatamente le sacaron los ojos, se lo llevaron y empezaron allí a ponerlo a trabajar como un asno moliendo en un molino, dando vueltas. Tuvo tiempo suficiente para meditar, para orar, para reconsagrarse a Dios. Y allí en ese lugar regresó a Dios, sin ojos, destrozado, fracasado, pero de allí Dios lo sacó. Y lo sacó. Y cuando se estaba celebrando la fiesta del dios Dagón, había más de 3,000 personas en la segunda planta, más los que estaban en la primera planta. Y allí burlándose de él, lo que había dicho, ¿dónde estaba su Dios? Aquel que lo había hecho ser el hombre más fuerte. ¿Dónde estaba? Y se burlaban, no nada más se burlaban de él, se burlaban de Dios. Porque no era un Dios que no tenía poder, que no cuidaba de sus hijos. Y allí le dijo: Señor, dame por última vez y que yo muera con los filisteos. Y muere con los filisteos. Pregunto, ¿estará en el cielo Sansón? ¿De acuerdo a lo que dice Hebreos? Sí. ¿Se arrepintió al final? Sí. ¿Estaba afligido mientras estaba dando la vuelta al molino? Sí. ¿Se reconsagró a Dios? ¿Hizo un pacto con Dios? Sí. Dios todavía nos da oportunidades a ti y a mí. Quizás hayamos cometido los errores como Sansón, pero Dios nos da oportunidades también. ¿Y qué de Gedeón? ¿Qué de Gedeón? La tribu más pequeña, el hombre más insignificante, por allá estaba recibiendo su cosecha, moliendo y apartando y escondiendo el trigo. Y allí se le presenta a Dios y comienza. ¿Quién soy yo? El más pequeño, el más insignificante de la tribu. Sin embargo, Dios lo llama. Y él le pide señales a Dios. Y Dios le dio las señales. ¿Y a usted le ha dado Dios señales? Mi hermano, eso es lo que a veces nosotros se nos olvida. No estás pecando el hecho de decirle: Señor, dame una señal acerca si debo de hacer esto o no. Si tú quieres que yo haga esto o no. Si tú quieres que viaje, si tú quieres que compre, si tú quieres que haga esto, dame una señal. Dios nos puede contestar, ¿o no? Mis hermanos, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. ¿Cómo cree que lo hacía Jesús? A Él le daba toda la información de lo que iba a pasar, pero estaba en comunión con Él y se esperaba que el Padre le contestara al orar. Y Dios le decía: este es tu itinerario. Y a veces Dios no le daba toda la información. Sin embargo, Él preguntaba y le tenía la información. Esa es la relación que quiere Dios con nosotros. Gedeón preguntó. Gedeón se informó. Gedeón tomó la batuta como Dios se lo dijo y salió victorioso. Y no con muchos hombres, fueron pocos hombres. ¿Cuántos? 300 hombres. Había 32,000 que habían salido a la batalla y dice: no, el Señor son muchos. Sin embargo, le dijo: estos son muchos. Diles que el que se quiera ir, el que tenga algo, y se va. Se fueron todos y le quedaron 10,000. Y todavía le dice Dios: son muchos. Son muchos, y yo veo que el ejército contrario tiene millones y yo acá con tan poquitos. Son muchos. Y todavía desgrana un poquito más. Dile que el que pase por el arroyo simplemente que tome agua, que lo agarre como el perro y lo lama. Pero hay otros que llegaron y ahí le limpiaron y tomaron. Y 300 de ellos solamente corriendo por la premura agarraron y la lamieron como el perro. Esos, dice, sepáramelos y que se vayan los otros. La sierva del Señor dice que esos que se fueron y que se quedaron fuera de los 300,
tenían idolatría en sus vidas. Mis hermanos, que el Señor no nos tome en idolatría, que tú y yo podamos desechar todo tipo de idolatría. El Señor quiere hacer maravillas con tu vida y con la mía. Mis hermanos, yo me encuentro con una historia maravillosa, una historia que me hace pensar que los sanguinarios que yo he escuchado en este tiempo son nada con este rey, Manasés. ¿Se acuerdan de ustedes de Manasés? 55 años hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mató a su familia, decapitó, mató, ofreció a ídolos, hizo infinidad, corría sangre por donde quiera. Pregunto, ¿qué fue de Manasés? Dios lo agarró, lo llevó a Babilonia, lo puso allá y lo encerró en el calabozo y después se arrepiente y Dios lo saca. Y le entrega otra vez el reino. Pregunto, Dios es un Dios misericordioso. Entonces, ¿por qué nosotros no regresamos a Él? ¿Por qué no vamos a Él? Él se arrepintió allá en el calabozo y el Señor lo sacó y lo puso de nuevo. Dios te quiere sacar donde estés y ponerte en el lugar que Él quiere para que lo glorifiques. No importa lo que hayas hecho en el pasado, pero acéptalo y Él te transformará, Él te cambiará, Él te hará una persona diferente. Allí en el capítulo de Marcos, Lucas y Mateo se encuentran dos historias que son maravillosas. Encontramos la historia del principal de la sinagoga. Su hija estaba muy enferma. Ya habían agotado todas las posibilidades de sanar a esa niña. Sin embargo, él dijo, bueno, Jesús está en la ciudad, yo voy a verlo. Y llega Jairo, el principal de la ciudad, y llega y le dice al maestro, maestro, mi hija está enferma, solamente ven y ponle las manos y ella va a sanar. Dice, sí, llévame. ¿Saben ustedes lo que es seguir a Jesús entre la muchedumbre? ¿Qué tan rápido podían caminar? Yo me imagino que muy lento. Y entre ellos de vez en cuando que alguna pregunta, que alguna persona que quisiera sanar o que alguna cosa, imagínense a Jairo. Imagínense ustedes a Jairo. ¿Era de suma importancia que llegara pronto? Sí. ¿Qué habrá pensado Jairo en su cabeza? ¿Por qué se tarda tanto? Mi hija está enferma, está a punto de la muerte. Sin embargo, sigue la apretura de la gente. Y por allí una mujer que tenía 12 años de enferma con flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos y sin ningún beneficio. Entonces, esta mujer dijo, pues ¿dónde? ¿Cómo puedo llegar? Imagínense una persona completamente anémica, sin fuerzas, con ya su último aliento y ella solamente dice, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Imagínense el esfuerzo de poder cruzar ante esa gente que lo apretujaba a Jesús para ella poder llegar. Era imposible. Pero en su último esfuerzo, el borde del manto fue tocado. Y el Señor Jesús se para. Dice, ¿quién me ha tocado? Pedro, como siempre, Señor, se mira. Tanta gente que te aventamos y te empujamos de aquí para allá y tú te preguntas que ¿quién te ha tocado? Dice, no, dice, este toque fue diferente. Salió virtud de mí. Alguien fue bendecido. Y ya la mujer, habiendo sido descubierta, se dice, y le platica lo que pasó. Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Sé salva de tu azote. ¿A qué personaje teníamos esperando? Jairo. No había urgencia de ir a la casa de Jairo. ¿Qué habrá pensado Jairo con todo eso? Y cuando estaban hablando esas palabras entre Jesús y la mujer, llega un siervo y le dice a Jairo, ya deja al maestro, tu hija ha muerto. Se da media vuelta y empieza a caminar. Y Jesús le dijo lo siguiente, vamos a ver esta cita. Marcos 5:36, que fue la lectura bíblica que tuvimos. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Cuál fue la palabrita que le dijo? No tengas miedo. Cree solamente y tu hija será sana.
Vamos para allá. ¿Qué había en la mente de Jairo antes de esa palabra? Temor, miedo, dificultades. Ya perdí a mi hija, ya no había oportunidad, se acabó todo. Llévame. Llevan a Jesús. Y allí, cuando llevaron a Jesús, le dice a la gente, ¿por qué lloran? La niña está dormida. ¿Qué hizo la gente? Se burló de Jesús. ¿Se burlan de ti en ocasiones? No te preocupes, también lo hicieron con Jesús. El Señor Jesús también se burlaron. Y callándolas, las saca, solamente mete a Pedro, Santiago y Juan, y a los padres. Y le dice a la niña, Tabita, a ti te digo, levántate. ¿Qué pasó con la mente de Jairo entre ese lapso? ¿Podrá ser? ¿Me la sanará? Pero si ya está muerta, ¿la resucitará? ¿Qué va a pasar? Solamente cree, no tengas miedo. La levanta, imagínense el corazón de Jairo. Un seguidor increíble de ahí en adelante para el Señor. El Señor levantó a esta niña. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia y apretujamos al Señor? Y siempre lo estamos tocando y aquí y allá venimos y cantamos himnos de alabanza a Dios y estamos todos fervientes a Dios. Pero no sucede nada en nuestras vidas. Así como dijo el Señor Jesús, alguien me ha tocado. ¿A qué has venido a la iglesia? ¿A tocar al Señor? ¿A que el temor desaparezca de tu vida? ¿A que tu paz y la tranquilidad estén seguras contigo? Porque tu fe está puesta en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. De que no nada más vengas a la iglesia, sino que haya un cambio en tu vida. Que el toque de Jesús te llegue, que lo sientas, que en tu vida sea diferente. Porque el toque de Jesús es muy importante. No temas, cree solamente. Mis hermanos, es increíble. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor. Un Dios que nos ayuda para poder crecer y estar siempre unidos con Él. Mis hermanos, ¿te gustaría ser aquella mujer que pueda sentir el toque del Señor? ¿O quieres ser parte de la multitud que aprieta a Jesús, avienta, pero no hay nada de cambio en su vida? Mis hermanos, yo quiero ser parte de ese grupo de personas que sienten el toque del Señor. Que hay un cambio en nuestras vidas, que nuestro corazón, en nuestra mente son transformados, son cambiados para la honra y gloria de su nombre. Por eso, mis hermanos, no tengas miedo. Tanto la mujer con flujo de sangre como Jairo, la mujer tuvo fe, confianza, que si tan solo hacía algo tan sencillo como tocar el manto, ni siquiera una palabra, ella sería sana. Jairo se le dijo, no tengas miedo, sí ha muerto, pero no tengas miedo. ¿No te he dicho que si crees solamente verás la gloria de Dios? Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana. Te quisiera invitar en esta mañana para que puedas tú y yo decirle al Señor Jesús, podamos juntos decirle, Señor, quita el miedo, quita el temor de nuestras mentes, ayúdanos a predicar la palabra, a vivir la palabra, a que tú nos puedas usar para glorificar tu nombre. No importa cuál sea nuestra situación. Si tú quieres dar ese paso con el Señor, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero dar ese paso. Quítame el miedo. Yo tengo miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a aquello. Tengo fobias, tengo cosas, aún el ego. Ayúdame. Dios puede quitarlo. Aún con esta pandemia, no tengas miedo. El Señor estará contigo. Toma los pasos necesarios. Tenemos muchos consejos para nosotros poder tener un sistema inmunológico en buenas condiciones para hacerle frente a cualquier circunstancia. Cree solamente. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que nos tome grandiosamente de su mano y nos lleve y podamos sentir esas palabras que Jesús le dijo a Jairo. No temas. Solamente cree. ¿Tienes miedo? Entrégaselo al Señor. ¿Tienes gozo? Entrégaselo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Glorifica a Dios. ¿Tienes a Jesús como el guiador de tu vida?
glorifica a Dios todo el tiempo y pídele al Espíritu Santo que Él te ayude y te lleve con Él todo el tiempo. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos llene de amor, de gozo, de paz y sobre todo que nos llene de su amor. Que Dios nos bendiga.